Che. Frank, põe na flashlight. Vete, põe na flashlight. Ocultos entre las sombras de nuestro mundo, se encuentran lugares hace tiempo olvidados, edificios abandonados, bosques inquietantes, pueblos desolados. Cada uno susurra historias que desafían los límites entre la realidad y lo desconocido. Únete a nosotros mientras exploramos 23 descubrimientos escalofriantes realizados en lugares abandonados. Número 23. El bosque de los suicidios. Bajo la majestuosa sombra del monte Fuji se encuentra un bosque envuelto en misterio y desesperación, conocido como Aokigahara, o el bosque de los suicidios. Este denso y silencioso paraje es famoso por su oscuro pasado y su inquietante presente. El bosque ha ganado su reputación como un lugar donde muchas personas terminan con sus vidas, y su atmósfera refleja la tristeza que alberga. El suelo volcánico del bosque, rico en hierro magnético, interfiere con brújulas y dispositivos GPS, dejando a los visitantes vulnerables a perderse sin remedio. Su denso follaje bloquea la mayor parte de la luz solar, creando un crepúsculo opresivo incluso durante el día. Mientras los visitantes deambulan por el laberinto de raíces retorcidas y árboles nudosos, a menudo describen un silencio inquietante, solo interrumpido por el crujir ocasional de una rama o el leve susurro de las hojas a lo lejos. Las leyendas urbanas afirman que los espíritus de quienes murieron aquí, conocidos como yurei, rondan los senderos, dejando su dolor y enojo como una niebla persistente. Los exploradores han descrito escuchar susurros débiles, transportados por el aire inmóvil, o ver figuras sombrías moverse entre los árboles. Algunos excursionistas relatan sentir una extraña compulsión de adentrarse más en el bosque, como si fuerzas invisibles los guiaran o atraparan. Número 22. El pueblo fantasma de Centralia. Bajo las derruidas calles de Centralia, Pensilvania, un fuego ha ardido por más de 60 años, consumiendo vetas de carbón y convirtiendo a este otrora próspero pueblo minero en un páramo humeante. Lo que comenzó en 1962 como un incendio controlado para limpiar un vertedero, rápidamente se convirtió en un incontrolable incendio subterráneo, encendiendo vetas de carbón que se extendían por kilómetros. El fuego volvió el suelo inestable, abriendo enormes sumideros que se tragaron calles, casas y árboles por igual. Gases tóxicos, como monóxido de carbono y vapor, se filtraron a través de las grietas en la tierra, haciendo que el aire fuera peligroso de respirar. Para la década de 1980, la mayoría de los residentes de Centralia se habían visto obligados a abandonar el lugar, y el gobierno declaró el pueblo inhabitable, convirtiéndolo en el pueblo fantasma más infame de Estados Unidos. Hoy en día, solo unos pocos residentes obstinados permanecen, a pesar de los riesgos constantes y la desolación que los rodea. La característica más icónica de Centralia es la carretera del graffiti, un tramo abandonado de la Ruta 61, donde el pavimento se agrieta y se deforma por el calor subterráneo. Vapor sale de estas fisuras y el asfalto ondulado está cubierto de grafitis coloridos y caóticos, un contraste marcado con el paisaje desolado. Número 21. Dibujos infantiles escalofriantes. En el corazón de los bosques de Pensilvania se encuentra una casa abandonada que parece congelada en el tiempo, su inquietante silencio roto solo por los susurros del pasado. La casa, que se asemeja a una cabaña de troncos por fuera, parecía estar relativamente intacta. El polvo cubría cada superficie, pero los muebles permanecían dispuestos como si los ocupantes se hubieran marchado apresuradamente. Era como si la vida hubiera cesado abruptamente, dejando atrás un inquietante cuadro de abandono. Entre los curiosos objetos encontrados, los dibujos eran los más perturbadores. En la cocina, una pizarra infantil mostraba un tosco y escalofriante boceto de lo que parecía ser una mujer colgada de una soga. En otra habitación,
Un dibujo más grande y detallado representaba figuras oscuras y ambiguas en lo que parecía ser una escena violenta o trágica. Los dibujos parecían contar una historia de desesperación y tragedia, pero su verdadero significado sigue siendo un misterio. Algunos exploradores urbanos especularon que los dibujos eran obra de niños que vivieron en la casa. Otros sugirieron que fueron dejados por visitantes previos, añadiendo al aire inquietante del lugar. Número 20. Hadas y criaturas míticas. En la década de 1960, durante las renovaciones de una antigua casa en Londres, los trabajadores descubrieron algo tanto fascinante como inquietante: cuerpos preservados de criaturas míticas, incluidas hadas, hombres lobo e incluso extraterrestres. La propiedad había pertenecido a Thomas Theodore Marilyn, un aristócrata, coleccionista y biólogo del siglo XIX, con un peculiar interés por lo extraño. Estos especímenes estaban meticulosamente dispuestos en exhibiciones científicas, con detalles tan realistas que resultaban tanto cautivadores como perturbadores. Las hadas, con alas delicadas y rasgos humanoides, parecían sacadas de un cuento de hadas. Sus expresiones estaban congeladas en poses realistas, con manos y pies diminutos perfectamente esculpidos. Los hombres lobo, grotescos y amenazantes, mostraban extremidades alargadas y afilados dientes semejantes a colmillos. Incluso las criaturas alienígenas parecían inquietantemente reales, con cabezas bulbosas y ojos huecos y negros que miraban al vacío. Número 19. La bruja de Delray. En el vecindario de Delray, en Detroit, abundan las casas abandonadas, pero una destaca por su siniestra reputación. Conocida como la Casa de la Bruja de Delray, esta estructura en ruinas se dice que está embrujada por el espíritu de Rose Veres, una mujer que, según rumores, practicaba la brujería y cometió múltiples asesinatos a principios del siglo XX. Las leyendas urbanas cuentan que Veres atraía a los inquilinos a su casa de huéspedes, solo para que enfrentaran misteriosas y prematuras muertes. Los lugareños susurraban que realizaba oscuros rituales y hechizos, y cuando fue arrestada por el asesinato de un inquilino, los rumores de que era una bruja se consolidaron. Aunque fue condenada, los inquietantes relatos de su fantasma rondando Delray persistieron mucho después de su muerte. En 2019, un oficial de policía de Detroit respondió a informes de ruidos extraños provenientes de una de las casas abandonadas en Delray. Al acercarse, escuchó susurros tenues y pasos, pero no vio a nadie. Mirando a través de una ventana rota, afirmó haber visto una figura sombría moviéndose en el patio. Momentos después, la figura desapareció, dejando al oficial visiblemente conmocionado. Número 18. Muñecas del granero. En las ruinas de un zoológico interactivo abandonado, se encuentra un descubrimiento inquietante. Las muñecas del granero, esparcidas por los restos derruidos de lo que alguna vez fue un alegre refugio para niños y familias. Los exploradores urbanos, esperando encontrar restos de recintos de animales o equipos agrícolas olvidados, se toparon con una escena digna de una película de terror. Decenas de muñecas infantiles estaban esparcidas por el polvoriento suelo del granero, dispuestas de una manera caótica y casi ritualista. Sus rostros descoloridos, porcelana agrietada y extremidades faltantes les daban un aspecto perturbador, como si hubieran sido abandonadas por el tiempo mismo. Algunas muñecas parecían haber sido cuidadosamente colocadas, con sus ojos inertes mirando fijamente a quienes entraban al granero. Otras estaban precariamente encaramadas en vigas o apoyadas contra las paredes, con su ropa desgastada, dando la impresión de fantasmas desaliñados. La estructura deteriorada del granero solo añadía a la atmósfera inquietante, con vigas de madera crujientes y el ocasional susurro del viento a través de las ventanas rotas. Número 17. Parque de atracciones de Pripyat. Congelado en el tiempo, el Parque de Atracciones de Pripyat es un recordatorio escalofriante del desastre de Chernóbil. Ubicado en la ahora abandonada ciudad de Pripyat, Ucrania,
El parque estaba programado para abrir el 1 de mayo de 1986 como parte de las celebraciones del Día del Trabajo. Sin embargo, la catastrófica explosión nuclear en la planta nuclear de Chernóbil, ocurrida el 26 de abril de 1986, impidió que el parque diera la bienvenida oficial a los visitantes. En un intento por calmar el pánico de la evacuación, las autoridades abrieron el parque por un breve periodo, permitiendo que los residentes usaran las atracciones antes de abandonar la ciudad. Este fugaz momento de alegría, contrastado con la tragedia en desarrollo, ha convertido al parque en un símbolo de vidas perdidas y sueños rotos. La Rueda de la Fortuna, que iba a ser la atracción principal del parque, ahora se alza sobre el lugar, con sus cabinas amarillas oxidadas balanceándose en el viento. Los autos chocones, que alguna vez transportaron risas infantiles, permanecen en un eterno atasco, con su pintura brillante descolorida y descascarada. El columpio, con sus cadenas oxidadas y rotas, se balancea inquietantemente con la brisa, como si estuviera embrujado por los recuerdos de quienes pudieron haberlo usado. Número 16. Hospital de la Caridad de Nueva Orleans. Una vez un faro de esperanza para los enfermos y pobres, el Hospital de la Caridad de Nueva Orleans ahora se erige como un relicario en decadencia de su antigua gloria. Establecido en 1736, este hospital sirvió a la comunidad durante siglos, proporcionando atención a quienes no podían pagarla. Sin embargo, su larga historia llegó a un abrupto final en 2005, cuando el huracán Katrina devastó la ciudad. Las aguas de la inundación llenaron sus pasillos, y mientras la tormenta arreciaba, el hospital fue evacuado, dejando tras de sí una cápsula del tiempo inquietantemente preservada de sus últimos momentos. Los exploradores que se atreven a entrar en su estructura mohosa y en ruinas son recibidos por una vista escalofriante: equipos médicos abandonados, camillas oxidadas y bandejas de instrumentos quirúrgicos dejados tal como estaban durante el caos de la evacuación. Algunas salas todavía contienen materiales bioinfecciosos, incluidos viales de sangre y muestras de orina almacenadas en armarios intactos durante décadas. Más perturbador aún, los exploradores han reportado encontrar partes del cuerpo, como vesículas biliares, almacenadas en frascos a la espera de análisis, un recordatorio inquietante del abandono apresurado del hospital. Número 15. El estanque de Koi. Lo que alguna vez fue un bullicioso centro comercial en Bangkok es ahora una escena surrealista y perturbadora. Una estructura inundada y repleta de vida, no de compradores ni turistas, sino de miles de peces koi. El New World Mall, abandonado después de ser declarado inseguro a principios de la década de 2000, sufrió una transformación inquietante después de que su techo colapsara. El agua de lluvia llenó la estructura, creando un vasto estanque involuntario en sus niveles inferiores. Los peces koi, que se cree fueron introducidos por residentes locales para controlar los mosquitos que se reproducían en el agua estancada, prosperaron en este extraño entorno. Con el tiempo, se multiplicaron, convirtiendo el centro comercial en un paraíso acuático. La vista de peces coloridos, nadando graciosamente a través de los pisos inundados, rodeados de paredes derrumbadas y pilares cubiertos de grafitis, es tanto fascinante como inquietante. La naturaleza, al parecer, ha reclamado este relicario urbano de una manera inesperada y sobrecogedoramente hermosa. Número 14. Isla Fantasma de Hashima. Surgiendo de las olas como una fortaleza derruida, la isla Hashima, también conocida como Isla Acorazado, es uno de los vestigios más inquietantes de la industrialización en Japón. Ubicada frente a la costa de Nagasaki, la isla fue en su momento una próspera comunidad minera de carbón. En su apogeo en la década de 1950, Hashima albergaba a más de 5.000 residentes, convirtiéndose en una de las áreas más densamente pobladas del mundo. Pero cuando las minas de carbón se agotaron en 1974, la isla fue abandonada casi de inmediato, dejando atrás edificios de concreto en ruinas y calles desiertas. Hoy en día, Hashima se mantiene como un pueblo fantasma distópico.
Los bloques de apartamentos, alguna vez llenos de mineros y sus familias, ahora se desmoronan bajo el implacable asalto del viento y el agua salada. Escaleras que no conducen a ningún lado, paredes que colapsan hacia adentro y metal oxidado sobresaliendo de cada rincón. La naturaleza ha comenzado a reclamar la isla, con enredaderas y musgo trepando por sus ruinas de concreto. Número 13. La Isla de las Muñecas. En lo profundo de los canales de Xochimilco, México, se encuentra la Isla de las Muñecas, un lugar donde la realidad y lo sobrenatural parecen fusionarse. Conocido como The Island of Dolls, este lugar espeluznante debe su atmósfera inquietante a la extraña obsesión de su antiguo cuidador, don Julián Santana Barrera. En la década de 1950, Barrera descubrió el cuerpo de una joven que se había ahogado en las aguas turbias cerca de la isla. Creyendo que su espíritu estaba inquieto, comenzó a recolectar muñecas desechadas, colgándolas de los árboles y estructuras a lo largo de la isla para apaciguarla y alejar los espíritus malignos. A lo largo de las décadas, la isla se transformó en un espectáculo grotesco. Cientos de muñecas, desgastadas por los elementos, ahora cuelgan de ramas y paredes. Sus rostros descoloridos por el sol están distorsionados con grietas y manchas, y sus cuencas oculares vacías miran sin vida hacia el vacío. Muchas carecen de extremidades, con manos y pies de plástico esparcidos por la isla como inquietantes ofrendas. Telarañas se extienden entre sus cabellos enredados y cabezas huecas, intensificando aún más su apariencia macabra. Número 12. Penitenciaría Estatal del Este. Dominando el paisaje urbano de Filadelfia, la Penitenciaría Estatal del Este es una prisión con forma de fortaleza que en su momento revolucionó el concepto de confinamiento solitario. Construida en 1829, esta estructura gótica fue diseñada para reformar a los reclusos a través de la introspección y el aislamiento, un método que ahora los críticos consideran brutal e inhumano. Cada celda estaba equipada con una sola claraboya, conocida como el Ojo de Dios, destinada a inspirar arrepentimiento. Sin embargo, esta soledad forzada a menudo llevaba a los prisioneros a la locura, y la penitenciaría pronto se hizo famosa por su tormento psicológico. Uno de los reclusos más notorios fue Al Capone, quien, según se dice, experimentó una presencia fantasmal durante su encarcelamiento. Capone afirmaba escuchar los gritos angustiados de un hombre llamado Jimmy, presuntamente una víctima de su pasado criminal. Otros prisioneros y guardias también han informado de avistamientos espectrales y fenómenos inexplicables, añadiendo un oscuro legado a la historia de la penitenciaría. Número 11. Lápidas bajo un edificio. En octubre de 2019, contratistas que demolían un edificio de la década de 1930 en el pueblo ucraniano de Chortitza descubrieron un perturbador secreto enterrado bajo sus cimientos: cientos de lápidas menonitas. Estas lápidas, talladas con intrincados diseños tradicionales menonitas, habían sido reutilizadas como parte de la construcción del edificio, profanando su propósito sagrado en un acto escalofriante de borrado histórico. El edificio, construido durante la era soviética, formaba parte de un intento deliberado de suprimir a la comunidad menonita que alguna vez prosperó en la zona. Al desmantelar sus cementerios y usar las lápidas como materiales de construcción, los soviéticos buscaban borrar no solo la presencia física de los menonitas, sino también su legado cultural y espiritual. Cada lápida llevaba los nombres, fechas y epitafios de personas que habían sido parte de una vibrante comunidad. Algunas pertenecían a niños, cuyas breves vidas estaban inscritas con epitafios llenos de tristeza. Las lápidas desenterradas eran un recordatorio sombrío de la persecución que enfrentaron los menonitas durante el régimen soviético. Número 10. El sótano del rockero con una lápida. En la tranquila campiña cerca de Oxford, Inglaterra, una mansión abandonada con pedigrí del rock and roll esconde un inquietante secreto en su sótano en ruinas. Alguna vez propiedad de David Gilmour, el legendario guitarrista de Pink Floyd,
esta extensa finca ha caído en el abandono con el tiempo. Exploradores urbanos que visitaron la mansión en 2017 encontraron vestigios de su pasado glamoroso, pero lo que hallaron en el sótano estaba lejos de ser lujoso. Apoyada contra una pared húmeda y desmoronada, había una lápida inscrita con el nombre de Little Jack, un niño de 7 años que murió en 1909. La presencia de la lápida era tan desconcertante como perturbadora. ¿Era un memorial extraviado? ¿Un accesorio de un rodaje olvidado? ¿O algo más siniestro? Los exploradores, ya inquietos por el silencio de la mansión, describieron la lápida como un hallazgo escalofriante e inesperado. La mansión misma tiene una historia trágica. Una de sus antiguas propietarias, Jill Sinclair, sufrió un accidente fatal en la propiedad cuando su hijo accidentalmente le disparó con un rifle de aire comprimido. Abandonada tras su muerte, la mansión se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Candelabros rotos, muebles polvorientos y fotografías descoloridas insinúan la vida que una vez llenó sus pasillos. Número 9. Escuela veterinaria abandonada. Los pasillos en ruinas de una escuela veterinaria abandonada en Anderlecht, Bélgica, esconden una colección macabra que ha horrorizado a los exploradores urbanos. Cerrada a finales del siglo XX, la escuela fue en su momento un bullicioso centro de estudios científicos. Ahora, se erige como un monumento inquietante, lleno de frascos que contienen restos animales preservados. El explorador urbano Stefan Barnard y sus compañeros descubrieron por primera vez la escuela a principios de la década de 2000. A medida que avanzaban más profundamente en el edificio, fueron golpeados por el inconfundible hedor del formaldehído, un químico utilizado para preservar especímenes biológicos. Siguiendo el olor hasta el sótano, se toparon con una colección grotesca. Frascos llenos de perros, gatos y conejos preservados, sus cuerpos suspendidos en un líquido turbio. Algunos frascos contenían solo órganos, corazones, cerebros e intestinos, flotando inquietantemente en la tenue luz. Número 8. Hogar abandonado para madres e hijos. En la pequeña localidad de Tuam, Irlanda, un tranquilo barrio residencial oculta un inquietante secreto que permaneció sin descubrir durante décadas. Establecido en la década de 1920, el Hogar Bon Secours para madres e hijos operó entre 1925 y 1961, ofreciendo aparentemente refugio para madres solteras y sus hijos en una época en que las normas sociales las estigmatizaban. Sin embargo, detrás de sus austeros muros se desarrollaba una realidad mucho más siniestra. Las madres en el hogar eran sometidas a condiciones duras, trabajo forzado y una humillación constante. Sus hijos no corrían mejor suerte. El hacinamiento, el abandono y la atención médica inadecuada provocaban enfermedades generalizadas y, trágicamente, la muerte. Los registros de la instalación eran escasos, y el destino de muchos niños quedó envuelto en misterio. En 2014, la historiadora local Catherine Corless emprendió una meticulosa búsqueda para descubrir la verdad. A través de una ardua investigación de certificados de defunción y documentos de archivo, desenterró un hallazgo escalofriante. 796 niños habían muerto en el hogar durante su funcionamiento. Sus edades iban desde recién nacidos hasta niños pequeños, muchos de ellos sucumbiendo a enfermedades prevenibles exacerbadas por las deplorables condiciones de vida. Número 7. Sanatorio Waverly Hills. En lo alto de una colina con vistas a Louisville, Kentucky, se alza el imponente Sanatorio Waverly Hills, considerado uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Su arquitectura gótica encarna la desesperación de una época pasada. Construido en 1910 para combatir la epidemia de tuberculosis, conocida entonces como la Plaga Blanca, el sanatorio fue inicialmente un símbolo de esperanza que pronto se asoció con el sufrimiento y la muerte. Diseñado para albergar entre 40 y 50 pacientes, Waverly Hills rápidamente se expandió a medida que la tuberculosis devastaba el país, llegando a alojar a más de 400 personas.
Los tratamientos de la época eran rudimentarios en el mejor de los casos, a menudo experimentales y brutales. El aire fresco y la luz solar eran los principales remedios, pero a medida que la enfermedad progresaba, los pacientes eran sometidos a procedimientos dolorosos como la toracoplastia, donde se removían costillas para colapsar pulmones infectados. La característica más macabra de Waverly Hills es el llamado túnel de la muerte, o body chute. Este túnel de 500 pies de largo se extendía desde el hospital hasta el pie de la colina. Originalmente construido para transportar suministros, fue reutilizado para retirar discretamente a los pacientes fallecidos, evitando que los demás vieran el constante flujo de muertes. Un sistema motorizado de rieles y cables guiaba las camillas por el oscuro pasadizo, en una silenciosa procesión de los perdidos. Número 6. La casa de la doctora Anna. Escondida entre los pintorescos paisajes de Bad Wildungen, Alemania, se encuentran los inquietantes restos de la casa de la doctora Anna, una clínica de urología abandonada envuelta en misterio. Desierta durante más de 30 a 50 años, esta estructura en decadencia se ha convertido en un destino morboso para exploradores urbanos y curiosos atraídos por su aura perturbadora. Al entrar, los visitantes son inmediatamente impactados por el interior desgastado de la clínica, donde capas de polvo cubren equipos médicos antiguos y muebles descoloridos. La atmósfera está cargada de silencio, interrumpido solo por los crujidos de las viejas tablas del suelo. Las salas de examen permanecen inquietantemente intactas. Gráficos médicos amarillentos y herramientas quirúrgicas oxidadas descansan como si el personal simplemente hubiera desaparecido en medio de un procedimiento. El descubrimiento más perturbador se encuentra en el sótano. Frascos de vidrio llenos de riñones humanos preservados en formaldehído. Estos especímenes están alineados en estantes de una habitación oculta, sus contenidos flotando silenciosamente en un líquido turbio. La cantidad de órganos sugiere que la doctora Anna, cuya identidad completa sigue siendo especulativa, estaba profundamente involucrada en investigaciones urológicas o tratamientos que requerían tal colección. Número 5. Hospital Psiquiátrico Hellingley. En medio de las colinas del campo de East Sussex, Inglaterra, la silueta imponente del Hospital Hellingley se alza como un relicario arquitectónico de la atención psiquiátrica de principios del siglo XX. Inaugurado en 1903, el Hospital Hellingley, también conocido como Asilo Hellingley, fue diseñado para albergar a enfermos mentales en un entorno autosuficiente. El extenso complejo, construido con el estilo grandioso de la época victoriana, inicialmente representaba actitudes progresistas hacia el tratamiento de la salud mental. La intención era proporcionar a los pacientes un entorno tranquilo y ocupaciones significativas como parte de su terapia. En su apogeo, el hospital acomodó a más de 1,200 pacientes, convirtiéndose en un pequeño pueblo por sí mismo. Sin embargo, detrás de las fachadas ornamentadas y los jardines bien cuidados, se llevaron a cabo prácticas más oscuras. Los pacientes fueron sometidos a tratamientos ahora obsoletos y, a menudo, brutales. La terapia electroconvulsiva era común, junto con la terapia de choque de insulina y, en algunos casos, lobotomías. Con la llegada de medicamentos modernos y un cambio en las actitudes hacia la salud mental, el Hospital Hellingley comenzó a declinar. Para la década de 1980, partes del recinto fueron clausuradas y en 1994 el hospital principal cerró definitivamente. La institución, alguna vez vibrante, fue abandonada, sus pasillos en silencio y los edificios sucumbiendo al deterioro. Número 4. Juguetes abandonados. En los remotos parajes de la Rusia rural, entre vastos bosques y paisajes desolados, yace un pueblo abandonado que el tiempo ha olvidado hace mucho. Esta comunidad, que alguna vez fue próspera, ahora permanece en silencio, con sus casas de madera lentamente sucumbiendo al implacable avance del deterioro. El aire está cargado de una inquietante quietud, rota solo por los suaves susurros del viento
que se deslizan entre las estructuras en ruinas. El aspecto más conmovedor e inquietante de este lugar desolado es la abundancia de juguetes abandonados, esparcidos por el pueblo. Muñecas con rostros de porcelana agrietados por el tiempo asoman desde ventanas rotas, con ojos descoloridos que aún transmiten una mirada melancólica. Osos de peluche, con su pelaje enmarañado y desgastado, se sientan desolados en las escaleras de los porches, aferrándose a los recuerdos de los niños que alguna vez los abrazaron. Triciclos y carros oxidados yacen volcados en patios cubiertos de maleza, congelados en medio del juego, como si esperaran el regreso de sus dueños. Número 3. La Capilla de los Huesos. En la histórica ciudad de Évora, Portugal, detrás de la discreta fachada de la iglesia de San Francisco, se encuentra uno de los sitios más macabros y reflexivos del mundo, la Capela dos Ossos, o Capilla de los Huesos. Esta pequeña y tenue capilla recibe a los visitantes con un mensaje ominoso inscrito sobre la entrada en letras color hueso: «Nos osos que aquí estamos pelos vossos esperamos», que significa «Nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos». Al entrar, uno queda inmediatamente envuelto por la atmósfera escalofriante creada por los restos de aproximadamente 5.000 monjes, cuyos huesos adornan cada rincón de las paredes y pilares. Cráneos sonríen vacíamente desde sus mortajas. Fémures y tibias están meticulosamente dispuestos en patrones decorativos, y esqueletos enteros cuelgan de ganchos, balanceándose suavemente en el aire quieto. Los restos óseos están exhibidos artísticamente, creando un mosaico inquietante pero fascinante que confronta a los visitantes con la inevitabilidad de la mortalidad. Pero Nagoro está lejos de estar desierto. En lugar de los aldeanos que se fueron, muñecos de tamaño real ocupan los espacios que alguna vez llenaron, meticulosamente creados y colocados por Tsukimi Ayano, una residente de toda la vida. Tras regresar a Nagoro a principios de la década de 2000 para cuidar a su padre, Tsukimi comenzó a crear estos muñecos para conmemorar a los vecinos y amigos que se habían marchado o fallecido. Hasta la fecha, ha fabricado más de 400 muñecos, cada uno representando a un antiguo residente o encarnando un rol específico dentro de la comunidad. Los muñecos son inquietantemente realistas, vestidos con ropa donada o abandonada, y se presentan realizando actividades cotidianas. Un pescador espera pacientemente junto a la orilla del río, con su caña extendida sobre la superficie del agua. Niños se reúnen en el patio de la escuela, congelados en un juego perpetuo, mientras que las aulas están llenas de estudiantes atentos frente a un maestro en posición junto al pizarrón. Parejas de ancianos descansan en bancos, contemplando pensativamente la distancia. Número 1. La mazmorra con candados. Escondida al final de un camino arbolado y apartado en Pickering, Ontario, se encuentra una modesta casa de campo de 136 años que oculta un escalofriante secreto bajo sus envejecidas tablas del piso. En diciembre de 2011, unos contratistas llegaron para inspeccionar la propiedad abandonada con el propósito de renovarla o demolerla. Al descender por las escaleras que crujían, los contratistas notaron una pesada puerta de madera asegurada con varios candados por fuera. Detrás de ella había una pequeña habitación sin ventanas. La presencia de los candados exteriores levantó de inmediato sospechas. Al abrir la puerta, encontraron gruesas cadenas de acero colgando del techo y barras metálicas reforzando las paredes. Aunque la casa llevaba mucho tiempo abandonada, los mecanismos de cierre recientes sugerían actividad reciente. Las autoridades fueron alertadas y se inició una investigación forense para descubrir cualquier evidencia de actividad delictiva. Sin embargo, no se encontraron signos de irregularidades. Días después del descubrimiento, la casa fue consumida por un sospechoso incendio, destruyendo posibles pistas ocultas entre sus muros. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para disfrutar de más contenido de calidad.